palabra de esta mañana yo le he puesto como título: todo obra para bien. Le puedes decir a tu vecino: todo obra para bien. Y yo sé, y no voy a pedir que levante su mano, pero yo sé que posiblemente hay en este lugar o en transmisión alguna persona que está viviendo un tiempo complicado, un tiempo donde no sabes por dónde vendrá la salida, no sabes cómo Dios va a abrir ese mar en medio de esa circunstancia. Y creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado tiempos difíciles. Y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿cuántos aquí alguna vez hemos experimentado una situación que de verdad, una situación desesperada, donde dices: ¿cómo Dios me va a sacar de todo esto? ¿Cuántos? A ver, ¿verdad que todos? Todos en algún momento hemos pasado circunstancias que no vemos cómo el Señor lo va a tornar en algo positivo. Y llámese en una desilusión, llámese una tragedia, llámese una pérdida, llámese una enfermedad, y tú dices: Señor, ¿por qué a mí? Y sabes algo, a modo personal, y te quiero dar algunos testimonios de lo que en su momento yo viví y Vero y yo hemos vivido como matrimonio. Yo me acuerdo cuando termino la carrera de oficial de operaciones. El oficial de operaciones es el que se encarga del balance del avión, el que se encarga de la ruta, cómo va a estar el aeropuerto, donde va a llegar, combustible y todo eso. Y termino la carrera, y en aquel tiempo pues teníamos mucha familia en Aeroméxico, donde mi padre trabajó 35 años. Y yo dije: pues voy a entrar bien rápido, ¿verdad? Hay muchas palancas. Hago mis exámenes después de muchas pruebas y todo, y entro a reservaciones, a los que tienen en los boletos y esto. Y cuando empieza la capacitación, ¡cuas!, truena la empresa. Cambian todo el personal. Me acuerdo que lo compró Banpaís de aquel tiempo, una nueva administración, y se me cierra la puerta para entrar a Aeroméxico. Y le digo algo: yo cada vez que yo iba al aeropuerto a recoger a alguien o algo, siempre chillaba. Y yo le decía: Señor, tú sabes que a mí me encantan los aviones y esto, y ¿por qué no me permites trabajar en lo que estudié, en lo que amo? Y mire, nunca se abrió una puerta. De ahí, un amigo que habíamos jugado muchos años waterpolo, que trabajaba en Televisa, me dice: ¿quieres trabajar en Televisa? Le digo: órale. Y me hago mis exámenes, estoy ahí un año. Y mire, yo le quiero decir algo. En ese tiempo yo no andaba tan bien, andaba sancochado, andaba, ¿verdad? Yo sé que aquí puro santo, ¿no? Puro firme. Y ¿sabe algo? Es algo que yo creo que cuando llegue al cielo se lo voy a preguntar a Dios: Señor, ¿cómo en medio de esa situación que no estaba bien, que no estaba firme, yo sentía que me tenía que salir de ese trabajo? Y finalmente voy con la jefa y le digo: ¿sabe qué? Hasta aquí tenía yo contrato de freelance de eventual. Y le digo: ya no voy a seguir trabajando. Y todos mis amigos me dijeron: estás loco, pum. Y renuncio, y ponemos una cocina económica, que ahí es donde Dios me encontró, ¿no? Y me encontró Berito, ¿no? Donde el Señor me la presentó, y bueno, ya sabes. Pero ¿sabes algo? Hubo un tiempo en nuestra vida, ya como matrimonio, donde teníamos un puesto de hamburguesas, teníamos una camioneta, y nos iba muy bien, de verdad. Todos los fines de semana, no sé, eran 80, 100 kilos de carne que preparábamos, y todo se vendía. Pero ¿sabes algo? Nunca veíamos el dinero.
se nos iba. ¿Quién sabe de dónde? Y para terminar, me acuerdo, muchos años duró la construcción de nuestra casa, y finalmente ya cuando nos íbamos a cambiar, a Damaris, nuestra hija menor, le da peritonitis. Esa semana que nos estábamos cambiando, le da peritonitis, y yo dije, Señor, ¿cómo en este momento? Y sabes algo, yo sé que tú y yo pudiéramos dar testimonio de todas las cosas que hemos vivido, que no entendemos por qué suceden en nuestras vidas, pero que tienen una razón de ser. Y en esta mañana yo quiero que leamos este versículo que todos creo que conocemos y tal vez no lo sabemos de memoria. Romanos capítulo 8, verso 28. Y dice la escritura: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo podrías leer conmigo, por favor? Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y miren, yo pensando, ¿quién está escribiendo esta palabra? Pues ese es el apóstol Pablo. Y Pablo vivió tantas y tantas cosas que él no entendía muchas de ellas, pero él sabía que Dios estaba con él. Ahora, de aquí, y voy a entrar en materia de este tema, quiero que veamos a través de este versículo, quiero que lo desglosemos y quiero que saquemos aquello que Dios quiere enseñarnos. Y quiero que veamos cinco verdades que esta promesa tiene. 5 verdades que esta promesa tiene de Romanos 8:28. Y la primera verdad es que es una promesa segura. Diga conmigo, es una promesa segura. Dice ahí la Biblia, y sabemos. ¿Sabes algo? Hay mucha gente que piensa que no necesitan saber nada. No le damos mucha importancia al conocimiento de la palabra, no le damos mucha importancia al conocer a Dios a veces, pero en realidad necesitamos saber. Muchas veces el Señor nos predica al corazón, pero primero tiene que venir a la mente. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, y sabemos, escúchame bien, lo que tú y yo sabemos es lo que nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué sabes de Dios? Sabemos que Dios es un Dios fiel, sabemos que Dios no nos va a dejar, sabemos que Dios es nuestro sanador, sabemos que Dios es nuestro proveedor. Y escúchame bien, lo que tú no sabes no te puede ayudar, pero lo que tú sí sabes de quién es Dios, de quién eres tú como hijo de Dios, eso es lo que te puede dar esa seguridad. Sabemos que Dios está con nosotros todos los días. Sabemos que Dios es nuestro refugio. Sabemos que para los hijos de Dios podemos estar pasando tiempos difíciles, pero Él nos promete un buen fin. Cuando tú y yo atravesamos circunstancias que no entendemos, pregúntale a tu vecino, ¿qué sabes de Dios? Ahora, porque Dios sea fiel, porque Dios
sea ese Dios proveedor, ese Dios poderoso, no significa que no vamos a pasar tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, que vamos a tener, que vamos a ser exentos del dolor o sufrimiento, sino que quiere decir que Él, a través de su palabra, no nos va a dejar. La Biblia lo dice en Isaías, ¿no? Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. No dice que no vayamos a pasar. Y tal vez en este día tú estás viviendo un tiempo tranquilo. No estás viviendo un tiempo donde estás metido en el fuego, donde sientes que las aguas no están tan profundas. Pero a todos nos llega, donde ese incremento de aguas sentimos que nos estamos ahogando, donde sentimos que Dios permite que el horno se encienda más fuerte. Y Pablo empieza diciendo, y sabemos. Amén. Y mira, no es coincidencia, cuando tú lees el capítulo 8 de Romanos, empieza diciendo, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántas veces cuando estamos pasando un tiempo complicado nos sentimos condenados, nos sentimos culpables, nos sentimos que Dios nos ha abandonado? Pero dice ahí ese versículo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahora, y aquí mismo en Romanos 8, escucha, nos da una herramienta, nos da el antídoto para cuando tú y yo no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedirle a Dios en cierta circunstancia. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos orar en esas lenguas que Dios nos ha dado, porque dice dos versículos anteriores del 28, en el verso 26, y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu, y está en mayúscula, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo te voy a decir algo, no dejes de orar en lenguas, más cuando estamos viviendo un tiempo complicado y dices, ¿cómo oro por mi hijo? ¿Cómo oro por mi matrimonio? ¿Cómo oro por mi salud? ¿Cómo oro en contra de ese diagnóstico que me dieron? Ora en lenguas, intercede. Sí, tu entendimiento queda sin fruto, pero estás orando en la perfecta voluntad. Y te voy a decir algo, el enemigo no sabe lo que tú estás orando. Y a veces como pueblo de Dios, oramos lo que nos viene a la mente, oramos lo que nosotros pensamos. Pero tú y yo podemos orar en el Espíritu, podemos orar en lenguas. Y estás orando de una manera eficaz, aunque no entiendas. Amén. Muchas veces no vamos a entender lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no quiere decir que Dios no tiene el control de lo que tú estás viviendo. Y yo te voy a decir algo de verdad. Esta palabra, que es una palabra segura, es porque tú y yo sabemos quién es Dios, es porque tú y yo hemos experimentado esas promesas de Dios en nuestras vidas. Por eso tú y yo como pueblo, como hijos de Dios, tenemos que estar escudriñando, tenemos que estar tomando palabra de Dios, tenemos que conocer lo que Dios dice de mí, el Señor, sobre ti, sobre todo lo que estamos viviendo. Y hay tantas promesas, pero a veces el pueblo, como dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció por no conocerme. Amén. Y la Biblia tiene los dos ejemplos que más tocan mi corazón. El ejemplo de José. José un día tiene un sueño. Él sabía que un día, por lo menos en el sueño, sabía que iba a gobernar. Pero para gobernar tuvo que pasar muchas cosas. Sabía que Dios lo iba a llevar años después, 13 años después, pero tuvo que pasar ese proceso.
de ser vendido, ese proceso de llegar a casa de Potifar, ese proceso de ser difamado, ese proceso de ser mandado a la cárcel, de conocer al copero, y un día Dios lo puso. Todos anhelamos, y yo lo he dicho muchas veces, todos anhelamos un Génesis 41:14, donde dice que Dios a través de Faraón lo manda a llamar, lo afeitaron, le pusieron una túnica muy hermosa, pero no queremos experimentar la parte de atrás. Queremos de Génesis 41:14 en adelante, no antes. No hay atajos. Un David sabía que Dios lo había elegido como rey, lo unge Samuel, y parece que el mismo infierno se desata. Lo mismo, casi 13 años, 15 años, Saúl buscándolo matar. Pero él sabía, David sabía que un día él iba a ser rey de Israel. Y tuvo que pasar muchas cosas. El mismo Pablo sabía que Dios, ¿te acuerdas en el último naufragio, Hechos capítulo 27? El ángel le habla y le dice: no vas a perecer, Pablito, porque es necesario que compadezcas ante Roma, ante el emperador. El barco se va a destruir, pero tú vas, y toda la tripulación y todos los prisioneros y todos los soldados, ninguno se va a perder. Él sabía lo que Dios le había hablado a su corazón. Entonces, yo te quiero decir algo. ¿Qué es aquello que tú sabes? ¿Qué sabes? Lo que no sabes no te puede ayudar, te lo tengo que decir. Y mira, no es una cuestión de tener una actitud mental positiva. Y muchos sabemos que Dios es nuestro proveedor. Muchos sabemos que Dios es nuestra paz, nuestra bandera, nuestra justicia. Pero ¿lo has experimentado en tu carne propia? ¿Lo has podido vivir? ¿Se acuerda de esos tres jóvenes, Daniel capítulo 3, Sadrach, Mesad y Abednego, que los metieron al horno de fuego? ¿Sabes qué dijeron ellos? Sabemos que nuestro Dios nos va a librar. De ti, rey, de tu mano nos va a librar. ¿Qué es lo que tú y yo sabemos? Entonces la primera cosa que tiene esta palabra, Romanos 8:28, es que es una promesa segura. Hay un aval que se llama Dios. Hay alguien que respalda su palabra. Segunda cosa, es una promesa perfecta. Diga conmigo, perfecta. ¿Qué significa perfecta? Que no tiene errores. Esta promesa no da lugar a restricciones o límites. Escúchame bien, dice aquí todas las cosas. Y todas las cosas representa el sufrimiento, representan los gemidos, representa la dificultad, los días buenos, los días malos, los días de victoria, los altibajos, los días con dulzura, los días amargos. Todo es absolutamente todo. Y desde la perspectiva de Dios, dice ahí, y sabemos que todas las cosas, desde la perspectiva de Dios, todo lo que tú y yo estemos viviendo, aún en este momento, todo tiene una razón de ser y todo ayuda. ¿Cómo me va a ayudar esto? No lo sé, pero todo ayuda. Es parte del plan de Dios. Nada está fuera de su control. Ahora, escúcheme bien y no me malinterprete.
Pablo no está diciendo que las cosas buenas, que las cosas malas sean buenas. Pablo no está diciendo que la muerte sea vida. Pablo no está diciendo que la aflicción sea alegría. Está diciendo que todas las cosas, absolutamente todo, todo, por muy pequeño que sea, todo tiene una razón de ser y todo va a resultar para un bien, para un beneficio. Amén. Todos en algún momento experimentamos situaciones complejas. Y te voy a decir algo, escúchame bien. Dios no te va a pedir opinión si quieres pasar por esta o cual situación. Él simplemente nos mete. O nos metemos también. Pero aún en esas malas decisiones que cometemos, ahí está Dios. Y Él nos ayuda. Todas las cosas, escucha esto que te voy a decir, todas las cosas incluyen el plan de Dios. No hay ni una sola cosa que no esté metido el plan de Dios. Errores, fracasos, caídas, todo. Amén. Entonces, ya dijimos, es una promesa segura. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fiel. Sabemos que Dios no nos va a abandonar. Sabemos que somos sus hijos. Es una promesa perfecta. Porque no hay nada de lo que a ti y a mí nos suceda que Dios no esté en control. Y préstame mucha atención. Este es el punto que más toca mi vida. Número 3. Es una promesa cooperativa. Dice ahí en Romanos 8:28, y todas las cosas ayudan, no perjudican, ayudan, contribuyen. Y por eso le puse aquí, es una promesa cooperativa. Qué hermoso es que ahorita que vamos a tener nuestro congreso de jóvenes, todos podamos cooperar, todos podamos involucrarnos, ¿no? Cuando tú sientes la cooperación de todos, olvídate, las cosas fluyen. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y aquí los ingenieros industriales, civiles y todos los ingenieros van a entender este término de sinergia. Ayudan significa sinergia. ¿Qué es la sinergia? La sinergia es el trabajo que se hace en equipo. Pero escucha, te voy a dar la definición y ahí está en la pantalla. Sinergia es el resultado de la cooperación conjunta o en equipo de dos o más elementos teniendo un mejor resultado. En otras palabras, cuando se juntan cosas aisladas y forman un equipo, se fusionan, ayudan con un propósito específico, que como si fuera por separado. Entonces escúchame bien y te voy a dar por ejemplo, en la sinergia en la naturaleza. La sinergia en la naturaleza, si tú tienes, y yo no sé cuántos sepan, las palmeras que tú y yo vemos en el desierto, que vemos en la playa, puede venir un tornado y puede venir tantas cosas. ¿Sabes por qué esas palmeras no se caen? Porque abajo de la tierra las raíces se empiezan a entrelazar una con otra, y cuando vienen esos tiempos de tornado no los derriban. ¿Por qué?
porque unen fuerzas. Eso me habla de la unidad. El todo es más que la suma de sus partes. Eso significa sinergia. Las raíces en la naturaleza de estas palmeras se entrelazan. Y escúchame bien, no tan solamente para esos tiempos difíciles, cuando vengan esos tornados, sino que además el entrelazar las raíces unos con otros mejora la calidad del suelo. Y obviamente estas plantas crecen mejor. Entonces la sinergia es el resultado de la cooperación conjunta. Eso significa la palabra ayudan. Por ejemplo, mire, si pusiéramos aquí un tronco, bueno, más bien una tabla solita, y subiéramos un diablito con no sé, 100 kilos, y tal vez la tabla se tronaría, pero si ponemos dos tablas pegadas, podemos aumentar el peso de ese diablito a 200, 250 y va a aguantar más. ¿Por qué? Por la unidad. Entonces todas las cosas ayudan. Por ejemplo, en una fábrica, la sinergia en una fábrica. Cuando tú ves en una fábrica las poleas, cuando tú ves en una fábrica los rieles y todo, tú dices, bueno, parece que todo está desorganizado, las bandas y todo, dices, hay mucho ruido aquí, esto, aquello, pero hay alguien que tiene control de ese lugar, que es un ingeniero y que sabe lo que está sucediendo en esa producción. Este ejemplo me gustó también, la sinergia en la química. Fíjate bien, la sinergia en la química. Dos elementos que son por separado veneno, como es el sodio y el cloro, por separado que son malos, nos matan. ¿Alguien se tomaría aquí un vasito de cloro? Pero el sodio y el cloro hacen la sal. Y tal vez en alguna ocasión tú sientas el sodio, el cloro en tu vida y sientes que te va a matar. Pero cuando se combinan esas dos circunstancias, esos dos factores, tú serás alguien que dé sazón por lo que estás viviendo. Tú y yo podemos ser de inspiración a alguien más. Amén. Cuando se combina el sodio y el cloro, se elimina en esa fórmula, en esa combinación, el veneno. Amén. Y lo que yo puedo llegar a esa conclusión en la sinergia de la química, a veces lo que sientes que te está matando, a veces lo que sientes que te está quitando la vida, esos factores que estás viendo, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, el hijo que se fue, todas esas combinaciones, esas circunstancias, ¿sabes qué están haciendo? Están dando vida, están dando preservación a tu vida sin que muchas veces nos demos cuenta. Entonces, cuando dice aquí la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, sinergia. Mire, quiero que vea esta imagen de este reloj. Este reloj tiene muchos componentes. Tiene el minutero, el segundero y tiene muchas partes. ¿Cada una de esas partes por separado me sirven de algo? No. Pero cada una de esas partes, el número 5, la manecilla chica, esto, aquello, pero todo en conjunto forman ¿qué? Un reloj. Tiene un propósito.
Y yo te quiero decir en esta mañana, cada cosa que tú estás viviendo en este momento, por aquí, por allá, lo que viviste el día de ayer, lo que vas a vivir, son circunstancias que están juntando en tu vida con una razón de ser, con un propósito. Ahora, la pregunta obligada: ¿cómo aplicamos la sinergia a nuestras vidas? Cada cosa que ha pasado en tu vida, que ha venido en contra, que te ha lastimado, que te ha desanimado, que te ha causado dolor, incomodidad, hay un propósito de parte de Dios en todo eso. Lo entendamos o no lo entendamos, hay un plan de parte de Dios. Y tú y yo muchas veces vamos a poder entender después de que pasemos ciertas circunstancias, y vamos a entender y vamos a mirar: ay, ahora entiendo por qué estoy pasando esto, o por qué Dios lo permitió. Y muchas veces no lo vas a entender. Entonces quiero que veas esto. Esas cosas que estás viviendo te van a ayudar. Pastor, pero ¿cómo voy a entender que me va a ayudar la pérdida de mi trabajo, la pérdida de mi salud? ¿Cómo me va a ayudar? Aquí dice la Biblia que me va a ayudar, no que quizás. Amén. ¿A cuántos de aquí les gustan los rompecabezas? Armarlos. A mí me gusta armar los rompecabezas, pero de 10 piezas. Mi suegro armaba unos rompecabezas, creo que de 5,000 piezas, y ponía ahí en su comedor y vaciaba todas las. Eran unas piezas así chiquititas. Yo nomás de verlas ya me daba flojera. Normalmente cuando tú vas a armar un rompecabezas chico, grande, ¿por qué empiezas? Las orillas, todo el contorno, Y muchas veces, escucha, así es nuestra vida. Muchas veces nuestra vida es como un rompecabezas. Dios es el que tiene la imagen total, la caja del rompecabezas, ¿no? Él sabe cuál es la imagen. Y a ver si me puedes poner la imagen, por favor, del rompecabezas. Miren, tenemos la caja. Dios tiene la caja. Es como un venado, ¿no? Es un venado. Y ya sabes por lo menos que es un venado. Pero ¿sabes algo? Dios no nos enseña la caja del rompecabezas. Lo que hace Dios es que nos da una pieza cada día. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ponerla en el lugar correcto. Pero ¿cuántos de los que hemos alguna vez armado rompecabezas, como vemos que es amarillito ahí el color, dices, no, pues estaba aquí? ¿Y qué hacemos muchas veces? Vas aquí o le recortas, ¿no? Sí va ahí, mira. Y así somos con Dios. Es una pieza a la vez. Ahora yo te voy a decir algo, y a veces pensamos que Dios es así con nosotros. Nosotros cuando éramos niños mi hermano y yo teníamos 2 rompecabezas, uno de un avión naval y teníamos de un barco también naval. Los 2 eran grises. Y un día se me ocurre a mí vaciar el rompecabezas del avión, pero le puse la caja del barco.
Y le dije, hermano, a ver, vamos a armarlo. Él tenía en su mente que era ¿qué? Pero los dos eran grises. Y a veces pensamos que Dios nos hace lo mismo, que nos está cambiando la caja. Entonces lo que yo te quiero decir algo: Dios te ha puesto en este día una sola pieza. Ponla en el lugar indicado. Es que no veo todo el panorama, pastor. Es que apenas está empezando, apenas estoy viendo la mitad, apenas estoy viendo la orilla. Haz la parte que te corresponde. Amén. ¿Sabes algo? Nosotros solamente tenemos una pieza. Y es una pieza a la vez. Y conforme vamos caminando con Dios y vamos poniendo esas piezas, el Señor nos va ayudando. Ahora no forces la pieza que no corresponde a ese lugar. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? De forzar esa pieza donde no va. Cuando tú y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando tú y yo le decimos a Dios, mira Señor, yo te sugiero, bueno, más bien yo te digo que lo hagas de esta manera, ¿no? Dile a tu vecino, Dios es el que tiene la tapa de la caja. Él ve el panorama completo. ¿Sabes? Un día a José, Dios le dio, ¿verdad? En sueño le dio toda la caja. Mira, José, tú vas a ser emperador de Egipto. Ahí está, mira. Y todos se van a doblegar ante ti. Pero para que pasara todo lo que pasó, José, ¿qué tuvo que hacer? Poner pieza por pieza. Hasta que un día, cuando dio la interpretación, cuando Faraón lo subió a ese carruaje y todos se empezaron a doblegar, se empezaron a arrodillar, dijo, ¡ay! Se cumplió lo que Dios me había dicho. Y yo te quiero decir algo, lo que Dios ha prometido a tu vida, no desistas. Amén. Y la última cosa que quiero ver de este versículo es una promesa condicional. Escúchame, esta palabra de Romanos 8:28, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al llamado. Esto no es para toda la gente. Esto es para aquellos que tenemos un llamado y tenemos un propósito, que hemos conocido a ese Dios de destino, de propósito. Esto no es para un no creyente. Esto es para alguien que ama a Dios, que conoce a Dios, que sabe que Dios tiene un llamado, una vocación, un propósito en su vida. Ahora me llama mucho la atención porque es una promesa condicional. Esta palabra donde dice conforme al propósito, conforme al llamado, esta palabra conforme es de acuerdo a. Son personas que han entendido que se han puesto bajo la sombra, bajo la autoridad, bajo la sombrilla de Dios. Son aquellos que le han dicho sí, Señor, a tu voluntad, aun cuando no entienda lo que estoy pasando. Y esa palabra conforme en este capítulo 8 aparece más de 5 o 6 veces. Conforme a propósito de aquellos que son llamados. Por ejemplo, en el versículo 1 de Romanos 8 dice, conforme a los que andan en el Espíritu, conforme a los que no andan en la carne, conforme a los que andan en su voluntad, dice el versículo 27.
Entonces yo te digo algo, si tú y yo estamos de acuerdo conforme a Dios, todo lo que tú estás viviendo, ese llamado, ese propósito en tu vida se va a cumplir. Esta promesa es condicional porque es para los hijos de Dios. Amén. Los llamados que dice aquí, conforme a los llamados, indica la relación, indica la intimidad que tiene el hijo con su padre. Si yo tengo un llamado, es porque a Él le pertenezco. Es porque Él tiene un propósito en mi vida. Amén. Yo le decía hace un momento, hay dos ejemplos en la Biblia, José y Job. ¿A cuánto les hubiera gustado ser Job? ¿A alguien le hubiera gustado ser Job? Agarren su propia versión. Después del capítulo 42 yo sí hubiera gustado ser Job. Pero del capítulo 41 para atrás, ¿verdad que no? Pero ahí es donde para mí este versículo de Romanos 8:28 se cumple en la vida de José y se cumple en la vida de Job. Escucha, un hombre que en un día pierde sus 500 yuntas, sus 500 asnos, sus 7,000 ovejas, sus 3,000 camellos. Un tornado cae sobre la casa de sus hijos y pierde a sus 10 hijos. En un día perdió todo Job. Pero me encantan las palabras que Job dice en Job 1:21: desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, no traje nada a este mundo y desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Ojalá pudiéramos llegar a este nivel. Y dice la Biblia, y en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no sabía, tú y yo porque conocemos el libro de Job, Job nunca leyó su propia historia, la vivió. Él nunca hubiera imaginado que un día Satanás se presentó delante del Padre y a Dios se le ocurrió presumir a su hijo. Yo prefiero que no me presuma el Señor. Así está bien, en el anonimato, Dios. ¿Verdad? ¿Alguna vez has presumido a tus hijos? ¿Verdad que sí? No, mira, sacó la excelencia y no sé qué. No, así déjalo, Señor. Escúchame bien. Job pasa a la primera prueba de perderlo todo lo material. Y viene una segunda prueba donde él pierde su salud. Y dice la Biblia que se tenía que rascar día y noche con un tiesto. Y luego viene la esposa y le da unas palabras de aliento, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Era la cereza del pastel. Pero Job decía estas palabras: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y yo te voy a decir algo, escúchame. Siempre que hagamos lo correcto, siempre que nos conduzcamos por el buen camino, no importa la prueba que venga a tu vida, vamos a salir como oros bien limpiecitos. Si tú y yo estamos haciendo lo correcto, vamos a salir bien.
Para mí, el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento, ¿sabes cuál es? Cuando José en Génesis 50:20 dice: mas vosotros, hermanos, pensaron mal en contra de mí, pero Dios lo encaminó para bien. Ese es para mí el Romanos 8:28 del Antiguo Testamento. Todo lo que ustedes pensaron hacerme, Dios lo encaminó. Yo no sé cuál es la circunstancia. ¿Me ayudas, por favor, Elliot? No sé cuál es la circunstancia por la cual tú estás viviendo en este día, pero yo te digo en esta mañana: pon la pieza del rompecabezas en el lugar que le corresponde y no te quejes. Aguanta, permanece en Dios. Volviendo a este hombre, Job, cuando estaba en el tiempo más complicado, donde había perdido, escucha, había perdido no tan solamente su salud, había perdido todos sus bienes. Dice la Biblia, cuando tú lees el capítulo 16, dice: los que me conocían, a los que les di de comer, a los que sustenté, ahora me dan la espalda. Y él dice estas palabras en el verso 14: me quebrantó de quebranto en quebranto. Mira nada más. Corrió contra mí, y está hablando de Dios. Y yo sé que muchas veces tú y yo hemos pensado que Dios es ese Dios gigante, como aquí lo expresa. Vino a mí como un gigante y me ha quebrantado 3 veces. Tal vez el día de hoy tú te sientas así. Quebrado. Escúchame bien, quiero que te lleves esto último de este mensaje. Una vez que Job termina esa prueba, tú y yo sabemos que él oró por sus amigos. ¿Y qué hizo Dios? Le dio el doble. Él dio el doble de lo que tenía. Apenas Job estaba a la mitad de sus años. Dice Job 42:12: así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Y mira, 14,000 ovejas, antes tenía 7. 6,000 camellos, antes tenía 3. 1,000 yuntas y 1,000 burras. Y aquí es donde quiero que me prestes toda la atención. Me llama tanto la atención esto, porque a Dios no se le va ningún detalle en la palabra de Dios. Dios dice que le dio 7 hijos y 3 hijas. Y sabes algo, es bien curioso cómo no aparecen los nombres de los hijos. Solamente aparecen los nombres de las hijas. 3 hijas. Verso 14: y llamó a su primera hija Yemina, a la segunda Cesia, y a la tercera Jeren Apuc. ¿Por qué están estos 3 nombres ahí? ¿Qué representó estas 3 hijas en la vida de Job? Yemina, ¿sabes qué significa? Paloma. Cesia significa canela. Y tú y yo podemos, escúchame, tú y yo podemos pensar: ¿qué significa la paloma? El Espíritu Santo, la paz.
Cesia significa canela, y la canela, escúchame bien, es medicinal, es estimulante, relajante, previene el Alzheimer. Y la tercera, el tercer nombre, Keren Apuv, ¿sabes qué significa? Significa rímel, significa cuerno de pintar. Quiero que te lleves esto, iglesia. Cada vez que tú y yo estamos viviendo un tiempo complicado, un tiempo difícil, un tiempo donde no sabemos lo que está pasando, pero estamos confiando en Dios, Dios te va a dar estos 3 regalos. Cuando Dios termina con tus pruebas, cuando Dios termina con tus quebrantos, cuando Dios termina con tus debilidades, cuando Dios termina con tus dolores, habrá paz como una paloma. La paloma es el Espíritu Santo. La paloma representa la afirmación a nuestra identidad, como Jesús cuando bajó la paloma, cuando estaba siendo bautizado: este es mi Hijo amado. La paloma representa la victoria, representa la salvación que Dios ha dado a tu vida, representa la plenitud, representa la esperanza. Y esto me encantó. La paloma representa un tiempo, una conexión espiritual, una transición de una conexión espiritual más profunda con Dios. Por eso puedes entender cuando Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y sabes algo, cuando Dios manda a esa paloma, es porque Él quiere tener una mayor intimidad contigo y conmigo. Cuando Dios termina con esas pruebas, habrá paz como una paloma, habrá una fragancia como la canela. Wow. ¿Cuántos hemos bueno, a mí no me gusta el café, pero cuando hacen café de olla, te das cuenta cuando ese café tiene ¿qué? Canela, y dices: fragancia. Y habrá una belleza que te va a hermosear. Escúchame bien, Dios no ve lo que estás pasando en ese momento. O sea, sí, es que sí lo ve, pero Dios ve en cada problema que Dios te va a hermosear con humildad, que Dios en cada lágrima te va a hermosear con sensibilidad, te va a hermosear con empatía, te va a hermosear con compasión. En cada pérdida te va a hermosear con quebranto, con dependencia a Él. Y en esta mañana, Dios a cada uno de nosotros, Dios nos quiere dar paz, nos quiere dar fragancia, nos quiere dar belleza. ¿Sabes algo? Me llama tanto la atención de estas tres hijas. ¿Qué significa? La primera, paloma, que es la paz. La segunda, canela, que es la fragancia. Y la tercera, rímel. Varones, ¿cuántos dan gracias a Dios por el rímel? Y el labial y todo. Y podemos ver a las esposas bellas, hermosas. Escucha esto. Este es el último verso que quiero que toquemos. Verso 15 de Job 42, hablando de estas tres mujeres. Escúchame bien. Escúchame bien.
Dice que en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Pues cómo no iban a ser bellas si las tuvo en el mero quebranto, en el mero dolor. Y dice que su padre, escucha, esto también me llamó tanto la atención. Dice que su padre les dio una herencia a las hijas. En aquel tiempo los únicos que tenían derecho a la herencia eran los hombres. Mujeres, tienes derecho a la herencia. Lo que la ley excluye, la gracia te lo otorga. No tan solamente eran bellas, no tan solamente eran fragantes, eran bellas. Dice que ahí Dios, fíjate, ¿por qué dice esto? Les dejó una herencia. Yo quiero orar en esta mañana. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es para aquellos conforme al llamado de Dios.